Entonces, hoy trabajaremos sobre el capítulo 2 de Estrategia y Plan, en este caso dirigido a analizar y a conversar y a teorizar sobre lo que Matus llama los supuestos básicos de la planificación. En realidad lo que hace en este libro Matus es de alguna manera teorizar o sentar las bases de lo que es la planificación estratégica situacional. Entonces lo que va a hacer ahora va a ser un desglose de cuáles son esos supuestos básicos y cómo hay que tratarlos y cómo hay que pensar esos supuestos básicos para que la planificación sea estratégica y situacional. Arranca planteando un problema epistemológico, con una frase de Hegel, que dice que todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. Es una frase interesante, filosófica, profunda, y que en un renglón plantea un problema filosófico interesante, ¿no? Todo lo que es racional, o sea, todo lo que pasa por la razón, es real. Y todo lo que es real es racional. Hegel, prefacio de la filosofía del derecho, y plantea que entonces solo en un sistema de idealismo absoluto pasa esto. O sea, que sería después lo va a retomar este, no, él mismo plantea esta idea de la realización de la idea absoluta, que él va a decir que eso va a estar en el estado absoluto. Después vamos a empezar a conversar, ¿no? Decir, bueno, entonces empieza a teorizar sobre la realidad. La realidad dice tiene dos planos. El plano material, que es la realidad material, lo que uno toca, lo que uno ve, lo que entra por los sentidos, o sea, los hechos y las estructuras reales. Y acá también entran los hechos sociales, los elementos que involucran el proceso social. O sea, no solamente la materialidad, sino la materialidad de las acciones del ser humano. Ese accionar del ser humano que modifica su realidad, que la cambia, a veces para bien, a veces para mal, o simplemente y que tiene una materialidad. Es como el ejemplo de la acción humana que plantea Hannah Arendt, ¿no? Que ella lo plantea como una imagen de cuando uno tira una carta en el buzón. Bueno, para ustedes ya no vieron el buzón. Bueno, cuando tiran un email o cuando mandan un WhatsApp y pasa el tiempito que lo pueden borrar. O sea, es una acción que no se puede borrar, que no se puede volver para atrás. Uno puede pedir disculpas, pero ya está. Entonces ahí hay una materialidad en la acción humana y en las acciones del proceso social. Y después está lo que plantea en su análisis Matus, el plano de las ideas, o sea, lo que es la realidad conceptual, retrotrayéndonos a la primera, segunda clase, el plano del territorio inmaterial, el de las ideas, de las realidades conceptuales. Y ahí entran las categorías de análisis y las estructuras analíticas, los modelos que representan a la realidad, esos modelos de abstracción que permiten que una realidad social se transforme en un modelo que uno puede pensar y puede analizar y en un determinado momento puede pensar planes para modificarlo. Entonces la planificación involucra una correspondencia dinámica y creadora esencial, va a decir el autor. O sea que la planificación se asienta sobre la posibilidad de un modelo, de que el modelo guarde correspondencia con el plano material. ¿Se entiende? O sea, para poder planificar de una manera buena, digamos, o que sea sustantiva, o que tenga realidades, que sea factible de que se pueda llevar a cabo o que los objetivos se cumplan, el modelo a partir del cual uno piensa esa planificación tiene que corresponderse con la materialidad de la cosa. Entonces toma la realidad como una totalidad que se puede descomponer en parte, dice. O sea, ¿por qué? Porque dice que el plano material es continuo. Hay dimensiones, lo social, lo económico, lo político, lo técnico, el pasado, el presente, el futuro, pero hay una continuidad del plano material. En cambio, en el plano de las ideas uno puede plantearse separaciones. Hay una totalidad analítica que define y aísla el problema. Cuando nosotros analizamos un problema que es el que vamos a intentar resolver mediante una planificación, podemos aislar ese problema, que es algo que en la realidad no se puede hacer. No puede sacar en el todo social, voy a analizar solamente
los alumnos de séptimo grado de las escuelas de Florencio Varela. Uno puede hacer analíticamente, pero en la realidad ustedes van a la escuela y están ahí todos juntos, y en el territorio están ahí dispersos en un montón de escuelas. ¿Se entiende? Hay una realidad material que ustedes pueden modelizar y poner en una totalidad analítica que no siempre se corresponde, o que sí se corresponde con la realidad, pero se puede acotar, y eso solo puede funcionar en el plano de las ideas. ¿Por qué? Porque es una demarcación, una delimitación óptima que contiene una dimensión social delimitada con la amplitud necesaria para ser comprensible. O sea, yo puedo aislar un problema y digo, eso está acá, entonces mi problema a solucionar tiene estos límites y estas aristas que yo puedo ver y puedo analizar. Y después algo que tiene que ver con el tiempo. O sea, la realidad se puede descomponer en momentos o cortes analíticos significativos para la planificación, en dos planos. Por ejemplo, va a decir, periodos funcionales a los propósitos del plan, planes de desarrollo, 20, 25 años, o sea, planes estratégicos, planes que plantean una idea de continuidad grande en el tiempo. Y después periodos más chicos que son funcionales para analizar comportamientos sociales en un periodo más chico, lo que el autor llama trayectoria, o sea, vamos desde un punto hacia el otro, en los extremos y puntos intermedios. O sea, se puede segmentar la realidad en momentos para poder analizarla analíticamente y poder realizar una planificación. El cuarto punto que toma en cuenta Matus habla acerca del comportamiento histórico, porque la realidad, dice él, la realidad sociohistórica se desenvuelve en el tiempo de la planificación. O sea, la sociedad, los procesos históricos, los actores sociales, no se quedan quietos durante el periodo de la planificación. Si yo planifico a 20, 30 años un modelo de desarrollo industrial, económico, social, tengo que tener en cuenta que en el medio la realidad se va a ir moviendo y los actores sociales y los sujetos históricos van a ir cambiando. ¿Se entiende? Entonces va a haber como una permanente disputa entre el modelo de comportamiento, que sería el ser, lo que somos nosotros, y el modelo normativo, qué deberíamos ser. Esto siempre va a estar presente cada vez que planifiquemos. ¿Se entiende, no? Y en esta puja, el desequilibrio es el rasgo que predomina en la evolución real. O sea, la planificación normativa, el deber ser, no siempre tiene que ser, de hecho no va a ser nunca en la planificación estratégica, nuestro norte, porque no es lo que predomina en la realidad. La proyección del deber ser en general termina distando mucho de lo que pasa en la realidad, porque lo que prima en la realidad social es el desequilibrio. Y el punto de equilibrio que buscamos es la cuestión más controvertida, más problemática en la que la planificación busca imponer. O sea, la planificación va a querer poner siempre un punto de equilibrio y ese es el punto más problemático. Y en general después va a terminar diciendo Matus que nunca se va a lograr ese equilibrio. Siempre va a haber desajustes que hay que saber, ¿cómo se llama?, usarlos como dinamizadores de los procesos de cambio y las planificaciones posteriores. Después están las contradicciones que el plan pretende racionalizar, contradicciones del modelo de desarrollo y contradicciones del modelo social. Por ejemplo, en la industrialización por sustitución de importaciones se producían de alguna manera contradicciones entre algunos sectores sociales que le iba mucho mejor, que podían acumular, y un Estado que quería distribuir. Hay una dinámica de la transformación en el plano material, y en el plano de las ideas puede haber una política construida que esté de acuerdo con esa realidad impuesta o que quiera cambiarla. Todo esto basado sobre un supuesto de la racionalidad que busca siempre el deber ser. Después Matus va a decir que tampoco hay que tener mucho en cuenta el tema de la racionalidad, sino que más que la racionalidad, lo que debe primar para el planificador en una planificación estratégica es la idea de viabilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si es viable o no. Y el punto C que plantea el amigo Matus es que el tiempo es continuo. En cambio, la planificación es discontinua y opera cuantificando ajustes de ritmo y de dirección,
Acordémonos, la primera idea de la planificación era de alguien subido arriba de un tren que iba hacia un lugar. Ahora lo que estamos planteando es más estratégico, o sea, la planificación debe poder ajustar el ritmo y la dirección del crecimiento o del proceso de desarrollo. Y en este punto plantea claramente que la irracionalidad o las irracionalidades pueden y deben eliminarse. Y si lo necesario coincide con lo viable, lo que decíamos recién, lo que necesitamos hacer coincide con lo que se puede hacer en un tiempo determinado, eso quiere decir que esta cuantificación de lo que vamos a hacer es operativa, o sea que se puede hacer, que es absolutamente viable. Acá, entonces, plantea cuáles son los supuestos básicos de la planificación, de los cuales hablaré, que es el tema de la correspondencia, que tiene que ver con esta idea de la correspondencia entre el modelo y la realidad, de la idea de suponer la totalidad analítica del problema que yo ya hoy estoy aislando teóricamente para pensarlo y planificarlo, que haya la búsqueda del equilibrio, aunque esto no es absolutamente siempre posible, la búsqueda de una racionalidad, pero que esa racionalidad tenga que ver con el devenir histórico, con la discontinuidad, la continuidad histórica de los sucesos, teniendo en cuenta que no siempre es racional el comportamiento de los seres humanos sobre los cuales yo estoy planificando. Y la idea de la cuantificación operativa, cómo puedo hacer a partir de todos estos elementos, transformar esos desajustes, esos desequilibrios en metas que se puedan operacionalizar y transformarse en cantidades que se puedan operativizar para realizar o llevar a cabo la planificación. Acá les copié un cuadrito que aparece en el libro, donde se plantean, bueno, cuáles son en el plano material, el hecho, el supuesto de la planificación de la correspondencia, estructuras reales y hechos, categorías de análisis y estructuras analíticas en el plano de las ideas, y el supuesto es la correspondencia. En el plano material tenemos dimensiones de la realidad, en el plano intelectual tenemos totalidad analítica que escoge una parte, y el supuesto que estamos aceptando es el supuesto de la totalidad analítica. La cuestión de la continuidad histórica, en el plano material, pero cuando hacemos en el plano intelectual de las ideas podemos hacer cortes analíticos, pero tiene que haber también correspondencia entre esa continuidad histórica y esos cortes analíticos. No podemos inventar una historia o una sociedad que no es que no es la que estamos pensando o para la cual estamos pensando esa planificación. En el plano material está el comportamiento histórico, en el plano intelectual de las ideas está el modelo de comportamiento, o sea, qué es lo que realmente pasa con los sujetos sociales, y el supuesto que está implícitamente aceptado es el supuesto de equilibrio, que tiene que haber un equilibrio entre el comportamiento histórico y el modelo de comportamiento de los sujetos. Después vamos a ver, lo plantea al final, que hay ahí una tensión también, por eso dice que el desequilibrio es el motor de alguna manera de los cambios y de la planificación, porque no siempre los modelos de comportamientos están en fase con el comportamiento histórico, sobre todo en los momentos de cambio o en los momentos de evolución o de revolución de los sistemas sociales, cuando los sujetos sociales que quieren hacer cambios y no planificar sobre el modelo ya preestablecido, tienen la fuerza y la determinación necesaria como para hacer esos cambios. Entonces ahí hay un cambio, se rompe el equilibrio y puede haber un cambio en el comportamiento histórico. En el plano material tenemos la dinámica de la transformación, en el plano intelectual está la política de cambios, y ahí tiene que ser racional esta idea, cómo esa dinámica de transformación se transforma en una política de cambios desde un punto de vista racional. En el plano material tenemos resultados sociales en una dimensión continua, o sea, los resultados sociales quiere decir a dónde queremos llegar, cuáles son esas metas cuantificables de nuestra planificación. En el plano intelectual esto se plantea previamente en metas de cambio en periodos convencionales, y esto tiene que ser, el supuesto implícito aceptado es que ese de la cuantificación operante o la cuantificación operativa. Párenme si no entienden, por favor. Hablando ahora... No, el único que me hace chispa es, y que es lo de la cuantificación operativa.
Es lo más pero no complejo, pero importa. al final no, pero al final vamos a ver si lo vamos a entender, porque lo va como cerrando y al final es sencillo, en tres o cuatro líneas, porque es el que por ahí es el más difícil porque es lo que implica, sería, si ustedes vieron metodología, seguramente la vieron, es lo que sería operacionalización de las variables. Como una variable que yo planteo de una manera teórica, ya sea para una investigación o para una planificación, la hago operativa o la transformo en números o indicadores que nos permitan medir después o establecer metas y después medir si hemos llegado a esas metas. ¿Se entiende? ¿No? Como es generalmente lo más complejo, pero porque tiene como un nivel de abstracción muy importante. A mí sigue siendo lo que más me cuesta cuando tengo que plantearme una investigación en cuanto a cómo operativizo. Yo puedo decir, bueno, tal cosa sucede porque A sucede porque B es la causa. Entonces, después para hacer la investigación tengo que operativizar, o sea, ver cómo puedo medir B, sobre todo en un suceso social. Si es en una cuestión física, yo sé que si caliento el agua hierve, bueno, ahí es como fácil de operacionalizar la variable. En ciencias sociales siempre es más complejo. Pero veremos si llegamos al final a discutir eso y si no, lo volvemos a conversar. Dale, no hay drama. Supuesto de la adecuación o correspondencia, plantea, vamos a volver un poco, pero ahora a profundizar esto que ya planteó antes el autor, porque dice, la planificación supone abstracción para, esta idea de modelizar la realidad, ¿no? Porque, ¿para qué abstraemos? ¿Para qué nos abstraemos? ¿Para qué usamos la abstracción? Para representar la realidad social y material. Entonces, lo que se establece es un modelo construido, que es el punto de partida para poder pensar alteraciones de dirección y velocidad del modelo de desarrollo. O sea, yo establezco un modelo de la realidad que intenta representarlo para poder, a partir de ese modelo construido, pensar estas alternaciones de dirección y velocidad del modelo de desarrollo. ¿Por qué es importante que el modelo se corresponda con la realidad? Porque si el modelo es inadecuado, la política que estemos planificando va a resultar insuficiente. No va a dar los resultados que yo quiero, a los cuales yo quiero llegar y va a ser un desperdicio de tiempo y de recursos. Y otra cosa fundamental, si el modelo carece de alguna de sus dimensiones o se privilegia una sola, acordémonos que ya hemos visto con autores anteriores y este mismo autor que planteaba la idea de la naif de las primeras planificaciones que privilegiaban solamente la dimensión económica. Es una separación, va a decir Matus, que es absolutamente artificial y autolimitante. No se pueden dejar de lado las dimensiones económicas, sociales o políticas. Si focalizamos solo lo político, vamos a tener el problema que teníamos arriba. La política va a ser insuficiente, porque no vamos a estar contando con la realidad social y política. El 2001, bueno, pensando que iban bajando la planificación desde el punto de vista económico era decir, bueno, ahorramos plata si le descontamos el 13% a los estatales y a los jubilados. Bien, desde el punto de vista de la racionalidad económica era perfecto, era restar y iba a quedar más plata para pagar la deuda. Bien, no se tuvo en cuenta lo político ni lo social. La gente no estuvo de acuerdo y salió y pasó el 19 y 20 de diciembre y cayó un gobierno. ¿Se entiende? Porque esa separación artificial o esa soberbia de pensar que con una sola de las dimensiones se pueden llevar a cabo los cambios, es absolutamente artificial y autolimitante de la posibilidad de planificar una política pública exitosa. Y otra cuestión importante es que si el modelo se simplifica demasiado, lo que termina pasando es que se empobrece la realidad y aparece esto que dice el autor, que es una sincronía, o sea, se desincroniza el método y la realidad. Y entonces aparece la dificultad de operar sobre la dirección de los procesos de cambio o de planificación. El supuesto de totalidad analítica plantea que el todo tiene dos formas de verse. La idea de organicista, que todo influye sobre todo, todo está imbricado, todo está interrelacionado,
y la concepción atomista que plantea que todo está por separado. Entonces eso dice el autor que desfigura, y yo estoy de acuerdo, desfigura la realidad. ¿Por qué? Porque la comprensión de la realidad solo es posible como totalidad. O sea, uno no puede pensar, si bien podemos modelizar y tratar de pensar una política para un sector y una región determinada, no se puede pensar eso como aislado en un laboratorio. En las condiciones que planifican las políticas sociales, es un todo social. Uno puede modelizar y ponerlo arriba de una mesa para pensar ese sector social o esa región. Pero tiene que estar siempre tener en cuenta que eso forma parte de un todo y que tiene relación con ese todo que está por afuera. Y si no lo tenemos en cuenta, vamos a tener problemas a la hora de planificar. Entonces, lo acabo de decir, la comprensión de un problema implica abarcar la totalidad analítica de la situación. O sea, yo resuelvo el problema de los alumnos de séptimo grado de todas las escuelas de Florencio Varela, pero teniendo en cuenta que esa población vive en determinados barrios, que van a determinados lugares, que salen a determinados sitios a divertirse, que tienen determinados consumos, que viajan de determinada manera. No podemos, que tiene determinado acceso a la tecnología o no. No se puede aislar tanto un problema que lo termine separando de su realidad contextual. Y la acción, se entiende, la comprensión implica la totalidad analítica y la acción comprende la totalidad operativa que apunta a las partes estratégicas del todo. O sea, hay dos diferencias, hay dos cuestiones ahí interesantes. Le da la totalidad analítica, totalidad para analizar la totalidad del problema, y la totalidad o el todo operativo que implica cuáles son esas partes estratégicas del todo sobre las cuales tengo yo que operar para lograr los resultados que espero. Y después plantea una crítica, desliza una crítica, dice que en América Latina no siempre se hizo esta cuestión que hablábamos recién. No siempre se hizo esto de situar el desarrollo dentro de una perspectiva lo más universal posible. Esa es la crítica que termina haciéndole al modelo que estuvimos viendo hasta ahora, que es el modelo normativo o el modelo clásico de planificación en América Latina. El supuesto de equilibrio. Habíamos dicho que la planificación tiende al equilibrio, pero que aparece todo el tiempo el desequilibrio en la realidad, que el equilibrio forma parte del sistema social. Él plantea dos equilibrios, uno es el equilibrio contable y otro es el equilibrio del sistema, y que la planificación no es incompatible con el desequilibrio contable. Él pone siempre ejemplos de economía. ¿Por qué? Porque acá viene lo que yo les adelanté hace 2 o 3 filminas, parezco Alberto, que la planificación aprovecha los desequilibrios económicos para dinamizar y orientar el crecimiento. Un desequilibrio económico es esto, es la producción de un fenómeno, por ejemplo, el fenómeno de los commodities a principios de los años 2000. Implicó un superávit fiscal en casi todos los países de la región, y aquellos que tenían gobiernos progresistas, implicó usar ese desequilibrio producido por el aumento de los precios de los commodities para plantear una política de redistribución del ingreso que cambió de alguna manera, por lo menos durante 10 años, el patrón de distribución de la riqueza en la región. ¿Se entiende? O sea, se aprovecha un desequilibrio externo, si se quiere, para dinamizar y orientar ese crecimiento. Se podía haber hecho de otra manera, concentrar la riqueza, como se hizo en la mayor parte del mundo, excepto en Latinoamérica, seguir concentrando la riqueza y aumentando las desigualdades. Plantea ahí que en América Latina la planificación implica la superposición de un modelo ideal por sobre la realidad, esto que hablaba de Hegel, ¿no? La idea de la realidad se puede racionalizar. Bueno, la idea siempre del planificador, el error de plantear la existencia de un modelo ideal que se puede imponer a la realidad. Pero para que esto sea posible, plantea el autor que estas proyecciones deben salir de la realidad, no pueden salir solamente de la imaginación o de las ideas o de las buenas intenciones de los planificadores. ¿Por qué deben salir de la realidad?
porque es una condición necesaria para lograr una política construida que la cambie. ¿Se acuerda cuando habíamos planteado lo que en la semana pasada, ¿no? En el capítulo 1, la política construida? O sea, pensar una coyuntura dinámica que se pueda construir para plantearse un modelo de desarrollo nuevo o diferente. ¿Para qué? Para poder cambiar la realidad, ¿se entiende? Se sigue siendo la idea esta de la planificación como agente de cambio. Entonces ahí se plantea cuál sería el papel de la planificación y empieza a desglosar. La planificación puede superar desequilibrios, pero no llegar a un equilibrio. O sea, el supuesto del equilibrio es un supuesto, es deseable, pero le resulta muy dificultoso a la planificación llegar a ese equilibrio, porque todo el tiempo van a surgir otros. Por esta idea de la coyuntura histórica, la sociedad es un todo dinámico y además de la planificación y de los supuestos y de las metas que se pueden llegar a cumplir, a la sociedad le pasan cosas. Entonces, esas cosas que pasan en la sociedad, en la economía, en lo social, en lo político, generan nuevos desequilibrios, nuevas coyunturas dinámicas, van a decir que mueven el proceso en otra dirección o en la misma, y que la planificación tiene que, acá puse domar, porque es la palabra que usa el autor, pero que las debe conducir, si lo queremos plantear en términos más argentinos, debe conducir esos desequilibrios hacia la meta que queremos lograr. O sea, la planificación, y abajo lo puse, debe conducir los procesos que generan desequilibrios y a veces generar esos desequilibrios para poder llegar a la meta. Esta idea de generar el desequilibrio, o sea, construir una política que genere una coyuntura dinámica que me sirva para llegar a la meta que yo quiero conseguir. ¿Por qué? Plantea el autor, porque el desequilibrio es el combustible del proceso. Se entiende esta idea del desequilibrio, ¿no? Como en ciencia política sería como el conflicto como el motor de la política, como motor de la historia. En este caso sería para los procesos de desarrollo el desequilibrio es la coyuntura dinámica que plantea siempre la posibilidad del cambio, del proceso de cambio. Y interesante esto que plantean, ¿no? La planificación puede prever las consecuencias de los desequilibrios que no puede superar ni manejar. O sea, puede no poder conducirlos, pero por lo menos debe poder prever cuáles son las consecuencias de esos desequilibrios. ¿Por qué? Porque algunos de esos desequilibrios no son buenos ni pueden superarse, o por lo menos no pueden superarse en un tiempo determinado. Entonces, volvemos a repetir lo que dije hace un ratito. El papel de la planificación es transformar estos desequilibrios en coyunturas dinámicas. Porque hay cosas que no se pueden cambiar, por lo menos, insisto, por ejemplo, la coyuntura internacional. Tenemos un problema ahora con el tema de Vicentín, los granos, el comercio. Hay una cuestión que la Argentina no puede cambiar, o un país como la Argentina que no puede cambiar, que es su lugar en el mundo y la forma en que se relaciona y en la forma que comercia los granos, que es la mayor riqueza que tiene un país como la Argentina. Podemos operar hasta ahí chiquitito y viene el lío que se arma. Una empresa que es la sexta, ni siquiera es la primera. Porque hay una coyuntura internacional que no te permite hacer determinadas cuestiones. Pero hay un desequilibrio que tiene que ver con el comercio internacional que hay que tratar de arreglar para que la Argentina pueda tener una política de exportación soberana, sin llegar porque no está todavía el poder político, a la nacionalización del comercio exterior como se dio en los años 50. Se entiende el ejemplo, ¿no? De cómo los desequilibrios a veces se pueden manejar y otras veces simplemente están dados y bueno, hay que acomodarse lo mejor posible a cómo, a cómo vienen. El supuesto de la racionalidad y la discontinuidad histórica. Este es el que más largo le da. Yo traté de hacer un resumen, porque va y viene con los ejemplos, pero lo más importante es esta cuestión de cómo la racionalidad, que es un supuesto básico de la planificación, tiene que tener en cuenta la discontinuidad histórica, cómo está condicionada por la historia. ¿Por qué? Porque él empieza a hablar acerca de la línea divisoria que hay entre la incoherencia del pasado, llama, y la supuesta racionalidad de un futuro planificado. Esto sería como el ideal del planificador, ¿no? Antes era todo mal, toda una porquería, y vamos a planificar, y entonces el futuro va a ser racional porque está planificado. Y el plano, o sea, la planificación en América Latina fue pensado justamente para eso, para crear otra historia,
pero sin explicar mucho cómo le vamos a hacer. Sabemos, planificamos esto y vamos a llegar a ser países grandes, disculpen los perros, y potentes y industrializados, pero sin saber mucho por qué, o creyendo solamente en la buena voluntad. Y acá plantea que hay, por lo que decía recién, ¿no? Hay determinadas cuestiones que escapan al control consciente de los individuos y de nuestra buena voluntad. Y plantea una cosa interesante. Renunciar a la planificación es renunciar al control del futuro. Pero planificar no garantiza ese control del futuro. ¿Se entiende esto? Porque es importante para salir de la soberbia del del planificador o del técnico o de nosotros como profesionales, decir, yo puedo resolver absolutamente todo y puedo cambiar. No, no siempre planificar. Planificar ayuda, pero no resuelve todos los problemas. Porque plantea el autor que empieza a haber, en ese caso habría una inconsistencia metodológica entre el diagnóstico y el plan. El diagnóstico explica el presente. Tenemos esta situación que es la que queremos resolver o modificar. Y el plan, el futuro, dice, no se explica, se regula. En función de las cosas que voy a hacer, en función de mis presupuestos teóricos, del contexto y de mis metas que voy a tener que operacionalizar y demás, voy a intentar regular cómo va a ser ese futuro posible. Y acá vuelve sobre la primera, se desdice o por lo menos contradice lo que planteaba acerca de cómo era la planificación en América Latina. Vamos a crear un futuro mejor. Dice, no, y el pasado era malo porque no estaba planificado y el futuro va a ser bueno porque lo planifico. Y no dice eso. Ahora lo que dice es, el futuro es parte de la evolución pasada. No toda política construida tiene sentido. O sea, el futuro tiene que ver con el pasado. No hay una disociación. Ahí viene la cuestión de la discontinuidad histórica. No se puede salir de el marco condicionante de las condiciones sociohistóricas. Entonces, dice que hay que distinguir entre los factores que obstaculizan el modelo en curso, endógenos, o sea, factores que obstaculizan desde adentro el proceso que estamos, o el modelo intentamos, sobre el cual intentamos planificar, y los factores que son trabas para cambiar ese modelo, que son factores exógenos. Y acá va a empezar a una discusión. ¿La planificación sirve, que ya veníamos del primer capítulo, para cambiar el modelo o sirve para direccionar el modelo de cambio o el modelo de desarrollo que venimos teniendo? Y va a plantear un problema que es fundamental. Las estructuras de poder, o sea, los que tienen el poder, no quieren ocuparse de los problemas exógenos, porque implica ocuparse de algo que puede llegar a cambiar el modelo en el cual ellos detentan el poder. Entonces no se hacen cargo de eso. Entonces aparece la contradicción de la planificación como elemento de cambio. Y las oficinas de planificación empiezan a aparecer como opositoras al gobierno, que dicen, no, porque tenemos la claridad, hay que cambiar porque en realidad lo que está mal es el modelo. Y los políticos dicen, no, el modelo está bárbaro porque yo tengo, no solamente los políticos, ¿no? Con los bancos, las financieras, las ojeras, Vicentín y compañía, Dreyfus, Cargill. Dicen, no, no cambiemos, porque en este modelo yo estoy bárbaro y soy el que tengo la manija. Entonces los problemas exógenos, o sea, los problemas que están por afuera del modelo, solo van a ganar relevancia cuando son reconocidos socialmente. Diría, se me escapó el nombre de Oslak, diría cuando los sectores sociales que lo piden tienen la suficiente fuerza, disposición y capacidad para romper la resistencia del sistema. ¿Se entiende? Entonces ahí el presupuesto de racionalidad se impone al de viabilidad y eso es lo que no tiene que suceder en la planificación. Entonces se establece una dicotomía entre la disposición y capacidad del sistema para resistir los cambios y la eficacia y fuerza de los grupos sociales que los impulsan. Y ahí tenemos que plantear la capacidad de introducir esos cambios a un proceso social que escapa a la técnica y a la política. ¿Se entiende, no? O sea, aparece como muy complejo, pero es interesante la idea de poder pensar
introducir cambios a un proceso social que no solo tiene que ver con la técnica y con la política, que tiene otras dimensiones, este, y que no debe aparecer el problema de que lo formal prevalezca por sobre la viabilidad. Es importante y fundamental que las planificaciones sean viables, que sean posibles, que sean cumplibles. ¿Por qué? Porque dice la planificación comprende una estrategia y una técnica que además de una conformación de conciencia y otra de acción material. O sea, es esta idea de la historicidad de la planificación. O sea, actuamos sobre individuos que tienen conciencia de sí, y que no siempre esa conciencia es racional. O por lo menos no es racional desde el punto de vista de lo que planteamos nosotros como supuestos de la planificación. Porque ahí dice después más abajo que la formación de conciencia no puede prevalecer la racionalidad formal, porque los grupos sociales también estamos adentro, porque los planificadores también estamos dentro del grupo social, estamos condicionados por nuestra propia inserción en ese proceso, o sea, estamos en el mismo barco sobre el cual estamos intentando modificar el curso. Eso complejiza aún más la cuestión, porque entonces nuestra comprensión y la receptividad de los problemas también está orientada por esos mismos problemas. Como verán, la va complicando el amigo. Ahora planteemos la idea de la cuantificación operativa, a ver si te aclaramos algo, Fernando. ¿Vamos bien por acá? Díganme un ok o se murieron todos. No, No, sobrevivimos a la lectura. acá está. Acá Vamos a estamos. sobrevivir. ¿Está más o menos? Está bien, está muy bien. Sí. A mí se Bueno, me corta bastante, pero entiendo. después la vamos a colgar de la grabación. Disculpen los perros que Ok. entran y salen, pero bueno, Ok. estamos en una situación pandémica y los perros ladran. No pasa nada. Todo bien. No Bueno, pasa nada. empieza a desglosar, ¿no? En esta cuestión de la cuantificación operativa. eh, Habla con el cálculo como previsión, o sea, calcular para prever lo que va a pasar. Esta idea primitiva, ¿no? De la posibilidad de poder proyectar variables en un futuro determinado como única forma de pensar la planificación. ¿Por qué sirve? Porque sirve para anticipar cuantitativamente los fenómenos sociales. Es la medición de las variables que influyen sobre un fenómeno más análisis cualitativos permiten diseñar mecanismos para lograr los cambios esperados. ¿Se entiende esta idea, no? O sea, la idea de cuantificar operativamente implica medir estas variables para poder diseñar mecanismos para lograr los cambios. Es fundamental poder interpretar los datos y las cantidades y operacionalizar las variables para lograr los cambios, teniendo en cuenta que el peligro es caer en una cuestión solamente cuantitativa, es decir, bueno, yo voy a repartir tantas computadoras y va a estar bien si logro repartir 2 millones de computadoras. Y no me fijo si hay conectividad, si hay alfabetización digital, si hay otro montón de variables que también tengo que operativizar. Si me quedo solamente con lo cuantitativo, digo, bueno, yo repartí las notebooks, pero te fijaste si de verdad está la conectividad, te fijaste si de verdad tenés el soporte técnico, te fijaste si, bla, bla, bla. Eso es importante. O sea, el peligro de caer en análisis meramente cuantitativo está permanentemente ahí. Entonces, lo que plantea como solución Matus es que planificar requiere cuantificar, sí, pero en las variables estratégicas, en las variables grandes. Después tenemos otro montón de variables más pequeñas, como las que acabo de recién con el ejemplo de conectar a igualdad, que también hay que tener en cuenta, pero ahí ya la idea es un poquito más cualitativa. Es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de conectividad de los estudiantes? ¿Cuáles son las condiciones de alfabetización digital de los estudiantes para poder utilizar realmente esas herramientas informáticas? ¿Cuáles son las cualidades de alfabetización digital de los docentes? Nosotros lo estamos viviendo ahora con yo mismo, con esta virtualización forzada, que hay un montón de cosas que teníamos más o menos supuestamente claras y ahora se empiezan a complicar. Tenemos que manejar procesadores de editores de video, subir cosas, bajar cosas que no estaban dentro de nuestra expertise. Y son variables más chicas que no son estratégicas, pero que hacen al éxito de una planificación.
les cuento una infidencia. A mí me cuesta muchísimo, me está costando muchísimo planificar las clases. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la presencialidad, que entonces mi expertise, mi mecánica o la forma de operativizar la variable estratégica la tengo porque tengo que meter todos estos contenidos en una determinada cantidad de tiempo. Pero me doy cuenta que no puedo dar la misma cantidad de elementos teóricos en una clase que si fuera presencial. Porque me siento más incómodo, porque siento que no tengo los materiales, porque la comunicación, porque las caras, porque hay un montón de cosas que tengo que tener en cuenta y me implica que todas las semanas esté cambiando la planificación para más o menos acomodarla a los tiempos. Bien, sigamos hablando de estas cuestiones. Sobre la cuantificación operativa, la idea es que se aproxime desde el comportamiento hacia la norma. O sea, desde el ser, que sería el comportamiento, hacia la norma, que sería hacia el deber ser. Y que haya una síntesis dialéctica entre ambas, que no se imponga el deber ser normativo, ni se imponga el descontrol del comportamiento humano, sino que lo que se logre al final de la planificación es el comportamiento, la síntesis dialéctica entre ambas, como un medio para definir evolución y cambio de los elementos y objetivos y para armonizarlos y transformarlos en metas, ¿se entiende? Esta síntesis dialéctica como un medio para definir evolución y cambio de los elementos que estamos teniendo en cuenta para planificar y los objetivos a los cuales queremos llegar con la planificación, para armonizar estos elementos y los objetivos y transformarlos en metas a lograr. Para finalizar, y como conclusión, plantea todo esto que dije se puede resumir en esta pequeña filmina, que es la idea de la correspondencia, las características y rasgos para confrontar con la realidad que tiene la planificación. ¿Por qué la planificación tiene que confrontar con la realidad al final? Porque eso es la forma de evaluar y ver si realmente logró transformar o no y qué habría que cambiar para volverla a planificar, ¿se entiende? Entonces, la idea de los supuestos de correspondencia, que surge de incorporar categorías de lo social y de lo político, o sea, que haya correspondencia entre el modelo que yo uso para planificar y la realidad, incorporando la categoría de lo social y de lo político. Ahí empezamos a abandonar la idea de la planificación normativa y nos vamos metiendo en la idea de la planificación estratégica, cuando metemos las dimensiones de lo social y de lo político, además de lo económico. El supuesto de la autoridad analítica, para ampliar la esfera de análisis, para aprender del todo social, para aprender, me faltó una H ahí, para aprender el todo social, lo económico, lo político y lo social, para lograr eficacia económica y política que posibilite la viabilidad. Sin análisis de viabilidad, la planificación no sería más que normativa, ¿se entiende? Sin un análisis de posibilidad de decir esto es viable, la planificación simplemente sería normativa y diríamos, bueno, estamos acá y queremos llegar allá por el puro voluntarismo utópico. El supuesto del equilibrio, que distingue entre coyuntura dinámica y política construida, y la explicación de que los desequilibrios enriquecen la planificación. El supuesto de racionalidad, para salir de la mera eficacia económica de los análisis y plantear esta relación dialéctica entre la norma y el comportamiento histórico, como posibilidad o condición de posibilidad del cambio. Y la idea de la cuantificación operativa, o el supuesto de la cuantificación operativa, como complemento de los otros supuestos, de los anteriores. O sea, para poner en fase o en valor la preocupación por la dirección del proceso de crecimiento para insertarlo en la historia humana. ¿Qué quiere decir esta frase final? Me parece que es fundamental, la idea de planificar sabiendo que planificamos sobre las vidas de los seres humanos y sobre la vida de nosotros mismos, porque formamos parte del colectivo sobre la cual se aplican las planificaciones. Entonces la idea de poder cuantificar operativamente el resto de los supuestos tiene que ver con eso, con que estemos preocupados para hacia dónde vamos y que ese hacia dónde vamos tenga que ver con la idea del proceso de crecimiento dentro de la idea del proceso de crecimiento de la historia humana. Yo acá, con esto terminamos la
la presentación, vamos a volver a vernos, a ver si podemos. Acá tengo una polémica que suelo establecer, que lo podemos dejar para la próxima, o si quieren lo charlamos ahora. Ahí me volvieron a ver, ¿no? Que es que no necesariamente, acá Matus tiene como una idea que tiene que ver con, me parece a mí, con la época en la que escribe, que para mí tiene que ver con esta idea medio marxista de una teleología positiva, o sea, como que la sociedad siempre va para mejor. Y yo ahí soy un poco pesimista. Yo creo que la sociedad humana no siempre va para mejor. Hay una idea de algunos sectores de la izquierda o del positivismo, que viene del positivismo, que tiene que ver con que, bueno, la sociedad va desarrollándose porque tiene que desarrollar todos sus potenciales de crecimiento y los potenciales del ser humano, y entonces eso va a llegar, o sea, como que la sociedad siempre va hacia un mundo mejor. Y yo creo que no siempre, que no necesariamente, que las sociedades no somos tan buenos, los hombres no somos tan buenos, y a veces vamos para atrás.